Entendamos el poder del creador. Es tan injusto, bro, mirar cómo la vida se va en un segundo y muero sin saber quién soy. Vivir es mejor. Conscientes del poder que adentro hay. Es tan injusto, bro, mirar cómo la vida se va en un segundo y muero sin saber quién soy. Vivir es mejor. Conscientes del poder que adentro hay. Antes de venir aquí nos asignan la misión. Siempre tendrás que escoger lo que quieres aprender. No podrás ignorar todas tus cuentas por saldar. Ya en anteriores vidas te has venido rajando. Cordial saludo, amables radioyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio. Y también a todos aquellos que lo hacen por radiobolivarianavirtual.com. Estamos en el programa En Sintonía con la Paz. Les habla Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los invita para que el día de hoy nos acompañe en este programa que hemos denominado Diosanación Espiritual. Esas palabras tan interesante nos la propuso nuestra invitada y vamos a ver en qué consiste todo eso, ¿cierto? Antes de hablar con ella, recuerden que toda la familia de Ipsicol, en cabeza del señor Oscar Betancourt, quien es el representante legal, y el señor Sergio Andrés Acosta, quien es el director del programa, les envían un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes, indicándoles que nos sigan acompañando en los programas que hemos venido y venimos preparando desde Ipsicol. Programas que han sido sugeridos por muchos de ustedes en la búsqueda de encontrar alternativas de solución de situaciones particulares, como el día de hoy. Vamos a mirar cómo esa diosanación nos acerca mucho más a toda esta parte espiritual. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, quien gracias a él este programa llega a cada uno de sus receptores. Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Alba Janet. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida. Muy buenas tardes para todos los radioescuchas, todas las personas que nos van a escuchar. Me encuentro muy bien, muy agradecida por esta invitación a este programa tan bello. Mi nombre es Alba Janet Álvarez Uribe. ¿Qué puedo decir de mí? Una buscadora. He sido una buscadora permanente todo el tiempo. He estado en permanente como búsqueda de muchas cosas. Y en esa búsqueda de preguntas desde muy temprana edad, me empecé a dar cuenta que muchas cosas no eran como nos las decían. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo me define una mujer que busca, una mujer que se reconoce, que reconoce el poder femenino que nos habita, que reconoce ese sagrado masculino y ese sagrado femenino y que reconoce la medicina que trae cada persona que llega a nuestra vida? ¿Quieres darle a conocer a nuestros oyentes formación, vida laboral, vida académica, vida humana? Claro que sí. Bueno, yo de formación, yo estudié Ciencia Política en la Universidad Nacional de hace ratico. La vida me empezó como a mandar señales del cielo. Trabajé con comunidades, con mujeres, con diversos grupos poblacionales, con niños, jóvenes, adolescentes, con juntas de acción comunal. El último proyecto en el que estuve así social fue con familias. Me pareció divino porque era como una extensión de un programa que se llamaba Entorno Protector, así se llamaba el programa en el que yo estaba, pero era un hijo de entornos protectores, porque en el proyecto se habían dado cuenta que realmente el entorno más agresivo para el mismo joven era la familia. Entonces, quien había que entrar a intervenir era la familia. Entonces, nosotros llegábamos a las casas y aunque yo no era psicosocial, estaba rodeada de psicosociales, me gustó mucho ver como esa humanidad y, por ejemplo, que los papás realmente actúan y obran desde su conocimiento y desde las herramientas que poseen en ese momento. Y es lo más como sano, sabio que ellos pueden hacer porque dan lo mejor desde su posición de padres, porque quieren lo mejor para sus hijos. No siempre lo hacen porque quieren algo
como malo para ellos. Entonces me pareció muy bello. Luego la vida también me llevó como a estar acompañando el tema político de cerca, con marketing político, a un alcalde, en un momento crucial pues para el país, que fue el proceso de paz, y en un territorio donde la paz era como la prueba piloto. Estamos hablando pues de Ituango, un municipio muy estigmatizado por la violencia, y estar ahí en ese escenario y ver cómo, por qué habían elegido ese territorio como la joya de la corona, así le decían, me ayudó a entender muchas dinámicas como de la misma política y del mismo territorio. Pues de hecho ya venía conociendo el territorio como tal, el trabajo con las comunidades, y esto me permitió como verlo más desde el análisis, más desde cómo se pueden hacer muchas cosas por las mismas comunidades, cómo se pueden gestionar muchos proyectos, pero tienen que haber brazos operativos a nivel administrativo. Entonces, bueno, ahí fue pues como otra faceta. Después me casé, tuve 2 hijos, siempre me ha encantado la docencia, entonces estuve muy involucrada. A paralelo como a esto que iba haciendo, me iba formando como profesora de yoga. Luego, cuando tuve mis hijos, esa fue como mi otra plataforma y empecé a dar clases de yoga. Siempre me ha gustado enseñar, es una de las cosas que más me gusta en la vida. Me parece que el enseñar es como, no solamente estás dando lo que sabes, lo que has recolectado en tu trayecto, sino que es que estás formando semillas, que son esos seres que van a finalmente a dar lo mejor de sí al mundo, pero depende también cómo tú hayas sembrado esa semilla en ellos. Puede brotar una semilla muy hermosa, puede brotar una semilla no tan bonita, ¿cierto? Entonces, así lo vi en algún momento cuando inicié pues como el trabajo con comunidades. Fui profesora rural y me di cuenta de la importancia de los profesores rurales en este país y que ellos terminan siendo la figura del Estado donde el Estado no llega. Y terminan siendo los resolutores de conflictos en las comunidades, los que llevan los portadores del conocimiento, bueno, cuando se toman pues esta tarea como bien en serio. Y eso me pareció como, yo dije, Dios, o sea, donde estemos, como sea que florezcamos, que sea de una manera bella, ¿cierto? Y después de eso, pues después del yoga, vino todo este tema de que empiezan como a mandarme mensajes así muy directos de Los Ángeles. Yo me hice la loca como 2 años hasta que llega una chica y me dice, yo te estaré hablando hace rato y tú no les has hecho caso. Yo me sigo haciendo la loca, pero luego otra persona viene, 3 personas me dijeron lo mismo y yo dije, oh, esto ya es como un llamado de atención. Y la última que me dijeron fue como tú decides si quieres participar como de ese trabajo que viene para esa nueva humanidad o no, porque también es su elección, ¿cierto? Y yo dije, bueno, sí, yo decido, yo hago lo que me digan. Entonces, empecé, después de que dije eso, como que dije, ¿y cómo haces si yo no sé nada de estas cosas? Y me vino una angustia porque yo dije, Dios, y ahora, pues, como para dónde pego, ¿qué hago? Y la misma vida, como dicen, Dios no elige a los que están más preparados, sino que prepara a los elegidos. Entonces, me empieza a llegar mucha información, me empieza a llegar personas, me empieza como a llegar información que me enruta, y finalmente termino estudiando un diplomado en angeología, termino guión mental personal, que esa es una como de las que me lleva a la biorreprogramación, que es de las formaciones como más contundentes que he tenido, porque además pues como que la imparte que Ludariparra Hoyos, ella lo hace de una manera muy científica, muy tomando lo que es práctico, y esto también ha hecho que uno se enamore como de poder ayudar. O sea, cuando alguien llega con un dolor, con un problema, y uno dice como, venga, que si es para eso, o sea, venga que vamos a tocar la herida, pero es para que pueda sanar. Entonces, eso me ha parecido como, y a medida que uno lo practica más, se da cuenta que, o sea, somos seres humanos tan simples, pero a la vez tan complejos, y que toda la raíz de las cosas está en el amor, o en el desamor que haya vivido esa persona, y cómo haya vivido ese amor o ese desamor. Entonces, bueno, llevo
como terapeuta desde el 2020 que nos encerraron. Por esa época hice un reto que también me dictaron. Yo empecé a leer un libro que yo no sé por qué me llegó también, y era un curso de milagros. Y es que este libro nos enseña que la vida en sí es un milagro permanente, pero qué tan preparados estamos para ver ese milagro que somos. Y empiezo a estudiar ese libro y me empiezan como a hacer dictados. Entonces uno de los primeros dictados, en el momento que nos encierran a todos y todos estábamos así súper paniqueados, fue como, no, empieza a compartir lo que sabes. Yo dije, pues lo que sé es el yoga, voy a compartir el yoga, y me empecé como a abrir una ventana. Yo a Instagram le tenía miedo, o sea, pavor. Yo decía, no, eso es como de fotos, como no sé, no lo entiendo. Y bueno, fue después de que lo probé, me gustó mucho. Yo dije, no, voy a empezar a convidar personas a que también me compartan lo que hacen, y así fue que empezó como todo este cuento. Cuento muy encarretador, si se pueden dar cuenta, amables oyentes. Una persona que estudia una carrera, ciencias políticas, para trabajar con una parte bien interesante de la sociedad colombiana, que es la parte política, el marketing político, ¿cierto? Y terminar eh, proponiendo una situación bien particular como es la diosanación espiritual. Quizás por eso, Albayanet, es que sugeriste el primer tema que le dio ambientación al programa, la rueda del hámster. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, esta canción a mí me llega, es muy particular porque una amiga hace poco me invita, me dice, te quiero hacer un regalo, disponte mediodía el martes y nos vamos. Yo le dije, ok, tengo 2 niños, pero yo consigo quien me los cuide y me voy contigo, y nos fuimos. Y resulta que no había transporte, o sea, no había quien nos llevara, era por allá en una finca en Guarne, y de pronto ella escribió, ¿quién nos puede llevar? Y la persona que hace esta canción, precisamente, nosotros no sabíamos quién era, no sabíamos nada, nos lleva hasta la finca, porque él también iba era como una especie de retiro, en donde íbamos a hablar fue muy especial, porque finalmente es como que yo sentí que éramos almas, que estábamos predestinadas, que ya nos habíamos encontrado en otro momento como de, no de esta vida, sino como en otro momento, y que habíamos hablado lo mismo, o sea, cuál era el futuro que venía para el mundo, ¿cierto? Y cómo éramos semillas que iban a ser como pregoneras de esa nueva humanidad. Y entonces como que yo me sentía así junto al fuego y yo decía, esto ya lo vivimos, esto ya lo hicimos. Y esta persona nos dice, es que yo canto y tengo una canción que se llama así. Y un momento en que nos pusieron frente, no, tenemos como que estar frente a una persona, y él se paró frente a mí, y a mí la información que me llega para él es, eres un hombre medicina, un pregonero con tu música, ¿cierto? Eres como un mensajero de conciencia, esa fue la palabra que me llegó, mensajero de conciencia. Yo le dije, estás en el camino que es, eres un mensajero de conciencia. Entonces ya de vuelta empezamos a contarle las historias, y entonces él me dijo como que, ¿tú qué haces? Y yo le dije, yo hago terapias. Y dijo, es que como que le resonó mucho lo que le dije, y bueno, por eso elegí esa canción. Yo dije, pues claro, es que lo que él está pregonando ahí es que estamos como dormidos y necesitamos un despertar, porque vamos como viviendo sin vivir, ¿cierto? Entonces, por eso propuse esa canción. Y el artista antioqueño que ella hace referencia se hace llamar Harry Rock, a quien saludamos desde acá, desde esta señal de radio, y le auguramos que siga siendo ese mensajero de conciencia como lo está eh, mm, expresando en este momento nuestra invitada Albayanet. Bueno, Alba, listo. Ya todas esas indicaciones, ya todas esas señales, ya todos esos mensajes, ya no te podías
voy a utilizar tus propias palabras, seguir haciendo la boba con todos esos mensajes que la vida, los dioses, el Dios sanación, como tú lo llamas, empezó a hacer mella en tu vida. ¿Cómo empiezas tú a cristalizar todo esto? Ya no podías volver a mirar atrás, ya tenías que tomar una determinación en relación de qué ibas a seguir haciendo y cómo empezaste entonces este proceso de la diosanación espiritual. Mira que es muy particular porque preciso cuando me llega como el mensaje de ese camino por donde vas no es, yo me había lanzado como edil en Bello, o sea, al consejo. Y yo sabía que no iba a ganar. Y mi hermano ha sido el político toda la vida, entonces yo le dije, mira, yo sé que no, Espérate. ¿Pero edil o concejal? concejal, Ah, al consejo concejala. de... Ajá. Yo le dije, mira, yo sé que no vamos a ganar, esto lo estoy haciendo más por ti que por mí, porque yo sé que este ya no es mi camino. Y de todas maneras hice la tarea, me di la tarea de conocer las comunidades, la forma de hacer política allí que me pareció un poco difícil. No era como a lo que yo estaba acostumbrada, además de estar como de frente, no me gusta mucho ese papel de ser la cara visible, me gusta más estar como detrás, ¿cierto? Poder como, dicen el real poder es Maneja- quien está detrás, manejar haciendo un perfil estrategia bajo. y más bien. Ajá. Entonces estar al frente a mí eso como que me abrumaba mucho. Muchas personas se alegraron y dijeron, ay, por fin te enrutaste, y yo como que sí, pero no, yo sabía que no, y ahí como que nace todo, o sea, como dijiste, ya no había vuelta atrás. Incluso hubo un momento en que yo retomé como estar en el mundo laboral dentro de siendo politóloga y yo sentía que ya no encajaba ahí, que estaba como fuera de lugar, como que la misma vida me decía, no es aquí, o sea, es una estructura jerárquica y vas en una estructura circular, esto no combina, ¿cierto? Y ahí es donde yo digo, no, o sea, por aquí no es, definitivamente debo hacer caso a lo que me están dictando, a lo que me están mandando, a las personas que me están llegando. Y cerré los ojos y empecé. No ha sido un camino fácil, hay que decirlo, no ha sido un camino, porque aparte de eso es como primero hacer una renuncia y morir a lo que fuiste y empezar el renacer de un nuevo ser. Y a veces cuando renacemos es seguir adelante sin mirar atrás, no importa lo que pase. Como lanzarte a un vacío donde tú no sabes qué va a pasar. Creo que eso es lo desconocido también. Y a lo que a veces le tenemos tanto miedo, eso tan desconocido que no sabemos, es más fácil y más cómodo lo conocido, lo que ya manejamos, lo que nos da como cierta seguridad, pero es un salto de confianza. Entonces yo lo llamo así. Primero es un salto de confianza. Y segundo, hay momentos de confusión donde uno dice como, bueno, ¿será que yo me estoy imaginando todo esto o es real? Y el último mensaje como que me llegó es, no puedes ser tan egoísta de tener lo que tienes y no compartirlo para que otros puedan sanar, para que otros puedan conectar, para que otros puedan despertar. Entonces fue como un clic. Y yo dije, Dios mío, y hubo un momento de mi vida donde yo dije, ninguna mujer debería sufrir, ningún ser humano debería sufrir, pero en esos días yo lo decía en una entrevista que hacíamos y era, cuando uno realmente ha tocado fondo, creo que piensa eso, o sea, ninguna mujer debería sufrir, ningún ser humano realmente debería sufrir. Pero tiene uno como que pasar todo eso para poder entender que de alguna manera ese es el proceso del alma, hay que vivirlo hasta entender la lección y una vez que se entiende es que se puede superar todo eso y que no tiene que ser en sufrimiento. Y eso, a eso apunta. Tú dices Dios, de Dios. Sí, somos dioses, tenemos el poder, está en nosotros. No es como no es ese término donde somos dioses para destruirnos, somos dioses para manifestar, somos dioses para que con este poder que tenemos dentro podamos tocar a otros y dentro de todo este plano ayudarles a despertar a su esencia real y a su verdad. Entonces, ahí está la diosidencia, pero yo lo llamé biosanación por la vida, por los procesos de vida. Bio es vida, porque venía de un proceso de bio reprogramarme,
sea, entonces venir de un proceso donde estás reprogramando tu mente, donde estás hackeando el sistema para desactivar esas creencias que están incluso a nivel celular, a nivel de biológico, y yo empecé a preguntarme, bueno, yo puedo bloquear lo físico, puedo ir a las emociones, pero no solamente somos estos cuerpos, o sea, no solamente somos el cuerpo físico, el emocional, el etérico, no, o sea, somos un poco más. Si pudiéramos escuchar el espíritu y seguirlo, entonces por eso decidí llamarlo biosanación espiritual, es la reconexión con el espíritu, con la esencia, con lo que somos, porque de alguna manera cuando nos sentimos perdidos en la vida es porque el alma se desconectó, por lo que haya sido. No es que esté mal, o sea, hay momentos en que el alma necesita desconectarse para no sufrir más, para vivir la situación de una manera que no duela. Entonces, es en ese momento donde, cuando hay esa desconexión, perdemos la conexión con el espíritu y empezamos a hacerle caso al ego. Ahí es donde empezamos a caminar como el sendero que no es. Bueno, a los amables oyentes les presento excusa por la confusión de la letra que yo decía dio, sanación, y no es dio, sino bio, pero vale la claridad que tú nos haces, Alba Janet, en relación a que de una u otra forma van unidos, tanto lo biológico como esas creencias que nosotros tenemos en ese dios o en esos dioses que nos llevan a mirar esa parte natural, parte científica que cada uno de nosotros tenemos. Qué interesante escucharte, Alba, en relación a todo este proceso que tú misma has sido un producto de esa reprogramación, de esa biología que se transforma en esencia y que te da la fortaleza para generar todo lo que hoy en día estás ofreciendo y estás realizando. Entonces ya partiendo de esa concepción de la biosanación, ¿cierto? Que nosotros nos sanamos a través de entender el proceso biológico, ¿sí? ¿Cómo llegas a inmiscuir la parte espiritual a este proceso que vienes desarrollando? Bueno, somos seres espirituales en esencia, pero se nos olvida. Entonces, ¿cómo se integra eso? Yo dije, bueno, he aprendido tantas cosas en mi vida y una como de las que yo digo me ha salvado la vida es el yoga. Entonces yo dije, el yoga lo que nos permite reconocer el cuerpo, que tenemos vida y que esta vida se da a través del aire que respiramos y de la conexión que tenemos con esa respiración, así no seamos conscientes, con toda la biología y con todo lo que es la tierra, ¿cierto? Y este lugar que habitamos, que es nuestra hábitat. Entonces, una vez entendiendo que partimos del cuerpo porque es nuestro vehículo, del trabajo en él, de la conciencia en él, de lo que él nos dice, de lo que él nos grita cuando no hacemos caso, a través del dolor, entonces, ¿cómo a través de superar ese dolor podemos llegar a entender que no solo somos el cuerpo y que hay algo más poderoso en nosotros, que es ese espíritu, y que ese espíritu está ahí, yo digo, como esperando siempre a que nosotros reaccionemos en silencio? Y una vez que despertamos de ese adormecimiento, podemos verlo, ¿cierto? En el silencio. En el silencio podemos verlo. Y al verlo podemos entender que eso es la verdad. Esa verdad que hemos ignorado por tanto tiempo. Y al entender que esa es nuestra verdad, sí, que el cuerpo existe, que lo necesitamos, que nuestro vehículo, que debemos cuidarlo, que nuestra mente es la que programa de alguna manera el cuerpo, que le hace caso al ego. ¿Y qué tal si en algún momento dejamos de prestarle tanta atención al ego, que su papel es fundamental porque nos ayuda a avanzar, nos ayuda a tener logros, metas, propósitos, pero también nos embolata? Entonces, y esa es su tarea, embolatarnos, o sea, tenernos pegados a la materia.
cómo en ese también desprendernos, porque aquí aparece el desapego y es como desprendernos de todas esas ideas concebidas del éxito, de hacia dónde queremos ir, de que es, bueno, y es importante porque entonces ahí ya nos hacemos responsables. Este creo que es el principio de todo camino espiritual. Aquí entonces entramos a lo espiritual y es, ¿cómo me hago yo responsable? ¿Cómo me hago responsable de lo que pienso, de lo que siento, y hacia dónde voy dirigiendo mis pasos de acuerdo a la conciencia que voy teniendo? Porque de alguna manera es esa conciencia la que hace que decida una u otra cosa. ¿Qué tan abierta está mi conciencia? Y eso depende mucho de la información que tengo en mi cabeza. Ahí entra a jugar la razón, pero hay algo más que la razón. Entonces ahí viene el tema de la emoción, pero es que la emoción fue lo que se ancló desde el cerebro al corazón. Y cuando eso ya está anclado, que se vuelve una emoción, dependiendo del tipo de emoción, si es una emoción sana o no sana, me va a generar salud o me va a generar enfermedad. Entonces, cuando yo soy observador, estoy en silencio y logro ver el espíritu, que es mi esencia, eso suena muy enredado, yo sé. Ahí en ese momento puedo hacer clic, y en esos momentos es donde uno dice, saltos cuánticos, y esos saltos cuánticos son los que le cambian la visión y la mirada, ¿cierto? Los que permiten que yo pase de un punto A a un punto B, que un día me levante y logre ver lo que no había visto, que un día me levante y diga, ¿por qué siempre estoy teniendo este hábito? Y si hago otra cosa diferente con mi vida, ¿qué va a suceder? O sea, que me pregunte. Yo creo que eso es como lo que nos hace preguntarnos y movernos a decir, ¿realmente estoy contento con eso que estoy viviendo? ¿Ya me apegué al dolor? ¿Puede haber algo diferente? Hay unas teorías desde la ciencia que hablan que nosotros como seres humanos somos seres psicosociales y espirituales. Esas teorías las estás referenciando tú, Albayanet, cuando nos das esta explicación, como tú misma dices, no muy claras para muchas personas porque es un poquito enredado cuando nos hablan del cuántico, de la materia y de todo ese proceso. Pero entonces, de ahí es donde viene la fortaleza de tus planteamientos y poder dar a entender a todas las personas que nos están oyendo cómo podemos hacer esa biosanación del espíritu o espiritual a través de situaciones claras, situaciones concretas. Vamos a hacer un pequeño receso. Escucharemos la segunda canción, tema musical elegido por nuestra invitada el día de hoy. Y al regresar estaremos hablando mucho más allá y escuchando de parte de ella qué acciones se vienen realizando y cómo podemos participar nosotros o cómo podemos acceder nosotros a todo eso que ella está proponiendo. Entonces, no se muevan del dial, que ya regresamos. Take these words in. I am light, I am light. 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 I am not the things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I'm
I'm not the mistakes that I have made, or any of the things that cause me pain. I am not the pieces of the dreams I left behind. I am light. I am light. I am not the color of my eyes. I am not the skin on the outside. I am not my age. I am not my race. My soul inside is all light. All light, yeah, yeah. I am divinity defined. I am the God on the inside. I am a star, a piece of it all. I am light. Estamos nuevamente al aire con nuestra invitada Alba Janet Álvarez Uribe. Con ella venimos hablando de la biosanación espiritual y nos está llevando por un camino muy interesante, de nosotros como seres humanos tomar esa conciencia de estar en un mundo material físico, pero con situaciones no tan físicas, no tan científicas, pero que también nos dan esa posibilidad de pensar en otras opciones, en otras posibilidades. Por eso, escuchábamos en el intermedio la canción Yo Soy Luz de una cantautora americana, India Aire, quien planteaba eso, yo soy luz. Janet, ¿por qué elegiste ese segundo tema? Bueno, cuando lo escuché la primera vez me encantó porque realmente reconocer que somos luz, todos somos luz, independiente de las oscuridades propias que estemos transitando, todos tenemos una chispa divina en el corazón. Si la hemos alimentado o no, ahí está esa chispa. Entonces, yo creo que esta canción lo que lleva y la forma en que ella la hace, que llega como hasta las fibras del alma, nos recuerda eso, nos recuerda que somos luz, soy luz, ¿cierto? Y esa luz es la que puedo irradiar al mundo, esa luz es la que puedo dar, o sea, el sentido que tiene la luz es que puede iluminar la vida de otros, el camino de otros. Y eso hace parte, ahora decías, la diosanación, la diosidencia, eso hace parte del Dios que llevamos dentro. Lo reconozcamos o no, ahí está. Entonces, elegí esta canción precisamente para recordarnos eso, que somos luz donde quiera que vayamos, que somos luz haciendo lo que estamos haciendo, independiente de que para otros no sea lo correcto, tal vez para nuestra alma sí es lo correcto, porque es el aprendizaje de nuestra alma. Entonces, somos luz donde vayamos, como quiera que sea que estemos siendo, somos luz y eso hay que recordarlo siempre, siempre. Exactamente. Y quienes tengan la posibilidad de escuchar el tema o verlo por una de las plataformas de videos con el subtítulo, se van a dar cuenta que las primeras palabras que dice la cantante, la canta autora, es yo no canto por ti, canto es por mí. Porque en este momento yo necesito fortalecerme para posteriormente ser luz para los otros. Entonces, interesante que hagan esa búsqueda de la letra de esta canción porque es en inglés o si tienen manejo del segundo idioma, hagan la interpretación de lo que la letra de la misma está planteando.
Albayanet Álvarez Uribe, yo planteo entonces una pregunta muy interesante que me la digo yo misma imagínate lo pinchado. Yo mismo digo que es interesante la pregunta y es, ¿cuál es el método entonces que tú realizas para hacer todo lo que vos venís desarrollando? ¿Cómo lograste todo este proceso de la biosanación? Bueno, ese ha sido todo un caminar. Primero yo lo llamé asana porque se refería al cuerpo y tenía mucho que ver con nutrirse desde el alimento, desde el ayuno, desde los buenos pensamientos. Luego yo dije, es que mi cuenta se llama Espiral Púrpura, o sea, a mí me dictaron la espiral y cuando me pongo a indagar sobre la espiral, que es algo que ha acompañado la sociedad humana desde tiempos inmemoriales y como que en todos los estudios siempre aparece la espiral y en la naturaleza está y la espiral representa evolución. Yo dije, pues este método debería llamarse espiral, porque hace parte de la evolución, porque hace parte y todo parte de la escucha. ¿Qué tanto nos escuchamos? ¿Qué tanto tenemos la capacidad de ir al silencio propio? Y ese silencio, ¿qué paso nos lleva a dar? Entonces partimos de la escucha, porque quien escucha puede hacer. Quien no escucha, pues actúa torpemente porque está actuando desde lo que él piensa que debe hacer. Entonces, quien escucha de verdad tiene como la clave para poderse comunicar mejor. Entonces, la clave de la buena comunicación, y creo que esto lo saben muy bien los comunicadores sociales, es la escucha. Cuando escuchas realmente al otro, no solo escuchas su palabra, escuchas, esto es muy de la programación neurolingüística, escuchas la vibración de su voz, entonces puedes saber y calibrar si esa persona está asustada, si está serena, si sus pasos son temerosos, si su voz, ahorita que hablamos de la voz, porque la voz transmite, es como un superpoder que tenemos todos los seres humanos, porque con ella podemos construir o destruir, solo pues que no al nivel de un dios, porque si fuera así, creo que nos habríamos acabado. Entonces, también eso como que ha sido regulado, pero de alguna manera es también que estamos manifestando desde el decir, pero para poder decir bien hay que escuchar bien, ¿cierto? ¿Qué tanto me escucho? ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué tanto escucho al otro? Todo, y esto lo he hecho muchas veces, todo entra por el sonido de la vibración. Cuando escuchas la vibración y esa vibración puede impregnarte, puede desestabilizarte, puede estabilizarte. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué calidad tiene lo que escuchas? ¿Nutre tu alma, nutre tus pensamientos o simplemente lo que hace es que te lleva más a estar más devastado y alimentar toda esa cosa que hay ahí? Entonces, todo parte de la escucha. Luego viene el silencio, que esto es muy de la meditación. Y esa meditación y ese silencio inevitablemente me va a llevar a conectarme conmigo mismo. En esos pasos que voy dando hacia la transformación, eso me va ayudando a ser inspiración para mí mismo, porque la inspiración no debe venir de afuera, sino de adentro. Y eso mejora las relaciones. Eso nos ayuda a amar más y a ser más libres. Alba, escuchándote, recordaba cuando estabas hablando acerca del primer tema musical de la rueda del hámster, que te fuiste con Harry Roth y y él te preguntaba, bueno, ¿y usted qué hace? Entonces, tu respuesta fue decirle, yo hago terapia, ¿cierto? Yo hago terapia. Y aquí acabas de hablar de toda una parte energética, ¿cierto? Entonces, podemos deducir que tu terapia tiene que ver con la energía, con la parte energética, pero ¿con qué la complementas? ¿Cuál es la unión que tú haces? ¿Con qué unes esa parte energética para hacer terapia? Bueno, hay una cosa de la que yo me di cuenta con la psicoterapia, con las leyes del inconsciente, real, imaginario, simbólico, es igual, ¿cierto? Ahí no hay
Esa es una de las leyes del inconsciente, no hay diferencia. La energía no miente, ¿cierto? Cuando alguien llega y logra ser muy perceptivo a esas energías del otro o de los lugares donde estás, te das cuenta qué tan cargado puede estar ese espacio. Esto lo llaman de muchas maneras. Yo lo llamo percepción, y es cómo esa percepción me ayuda a entender, o también cuando logro sentir eso, de inmediato me llega como la información de qué es lo que necesita el otro. O sea, para mí es muy mágico porque yo no tendría fundamento racional para eso, o sea, no tendría fundamento racional para decir como, sí, o sea, he transitado un camino donde me he formado, donde tengo unas herramientas de psicoterapia, donde tengo unas herramientas y protocolos para trabajar lo energético, pero cuando ya tienes a la persona enfrente o te dicen hay que limpiar este espacio, ahí ya entra en juego como otra cosa que yo no podría explicar desde lo tangible porque no se ve, es una sensación de qué tan pesado puede estar ese espacio, por ejemplo. Aquí la sensación sería más como entras a un espacio y puedes sentir la vibración que hay en él. Incluso a veces puedes escuchar voces. Me pasó alguna vez, una señora me invitó a su casa y ella había estado llorando mucho por su esposo que se había ido. Y en cada esquina que yo me hacía solo escuchaba llanto, llanto, llanto. Y yo le dije, usted ha llorado mucho, ¿cierto? Me dijo, sí. Yo le dije, es que tu casa está inundada de llanto. Tienes que empezar a sacar esa vibración y si no te vas a enfermar. Finalmente la señora termina por hacer un cáncer en las mamas y eso se la lleva, porque eso tiene que ver también con la pareja o con los hijos o con la madre. Entonces, no tendría como un fundamento científico en este momento, aunque ya los hay, yo lo sé. Ya hay fundamentos para lo energético y ya nos hablan de cuántica, ya nos hablan de que podemos estar como en muchos lugares al mismo tiempo, podemos vivir, y esto también lo plantean como en películas, que podemos vivir como diferentes realidades en al mismo tiempo, en diferentes dimensiones. Pero explicarte como desde lo científico, lo energético, no. La psicoterapia sí tiene todo un fundamento. Y va mucho a la emoción, va mucho al resentir, va mucho a la glándula, a esas primeras emociones que están albergadas en esa glándula de la supervivencia. Pero lo energético va como más allá, ¿cierto? Y creo que aquí es donde esto hace la diferencia, porque es una cosa más como muy sutil, pero a la vez está ahí, es real. O sea, hay cosas energéticas que no se pueden explicar, pero que terminan enfermando a la persona y no hay un diagnóstico clínico para ello, ¿cierto? Y la persona termina por morirse si no logra hacer algo en el cuerpo o lo saca por vía aérea y termina enloqueciendo por tiempos. Qué sé, o sea, pueden pasar tantas cosas. O sea que tú estás haciendo la fusión de toda la parte energética con la psicoterapia en las acciones que estás realizando. Y me dices que desde la psicoterapia hay algunos científicos que se han dado a conocer en eso, ¿cierto? Recuerdo uno de ellos, Hendrik Corbera, que está por aquí muy cerquita, ha venido varias veces a Sudamérica a formar, en biopsicoemoción, ¿cierto? Biopsicoemoción. Y entonces él le da una fortaleza muy grande a todo este proceso de lo espiritual a través de el soporte científico desde la psicología y desde algunas otras teorías, aunque para algunos científicos de la psicología son todavía disciplinas alternativas que están puestos en duda, ¿cierto? O como decir la biogenética, la psicogenética, ¿cierto?
que también son situaciones científicas que aún no han tenido una aprobación por las entidades o los gremios que desde la psicología están planteando. Con base en ello y con todo el respeto que mereces, ¿sí? Si tú no tienes de base una eh, postura o una formación profesional en psicología, ¿sí? Eh, ¿Qué te permite, qué te posibilita acompañar procesos como los que nos estás diciendo? Bueno, yo pienso que la misma formación en bioreprogramación, o sea, la persona que nos formó es súper estudiosa. Yo como que en eso siento que me identifico porque me gusta mucho estar estudiando, me gusta estar investigando. am, y lo que, pues como lo que más, sí, son teorías, muchas de ellas, por ejemplo, las 5 leyes de Hammer, del doctor Hammer, mm, son vistas como, si lo vemos desde la academia, son como, me pasó algo con un psicólogo y me decía, no, es que eso no está comprobado científicamente, y yo, pero funciona, que necesitamos que esté comprobado que realmente le ayude a las almas. Entonces, para él era más importante esa parte racional y del ego, pues que es válido también en su proceso, eh, que realmente le pudiera servir a alguien, ¿cierto? Entonces, aquí el tema yo pienso que es, y yo lo decía desde el principio, Dios no elige a los que están muy preparados, Dios elige a los que disponen su corazón para servir de corazón y a los que atienden ese llamado también, porque no es sencillo, no es sencillo y uno se enfrenta como a todo esta, a ser mirado como un bicho raro, que empieza a plantear cosas que no son tan lógicas ni están dentro de la lógica de lo científico, pero habiendo pasado por una academia, yo también me pregunto, ¿de dónde surgió lo científico? Fue de esas cosas que inicialmente eran cuestionamientos que no se podían explicar y por la persistencia de algunos científicos fue que terminó convirtiéndose en ciencia. Y muchas cosas hoy han sido rebatidas y tal vez muchas que hoy creemos, mañana ya no sean tan necesarias. Entonces pienso que este mundo está en evolución y gran parte de lo que nos rige es muy energético, es vibración. La energía es pura vibración y eso al final, pues, querámoslo o no, termina haciendo que vayamos como a una misma dirección todos. Es claro. Y muy respetuoso lo que planteas al respecto. Y yo creo que, amables oyentes, nos debemos sintonizar hacia eso. Son nuevas apuestas que vienen siendo materializadas, que vienen siendo, comillas, legalizadas a través de la misma experiencia y la misma práctica, ¿cierto? Aunque seguirán existiendo personas que todavía sigan planteando que eso no es ciencia, que todavía eso es una, perdón la expresión, una charlatanería, ¿cierto? Pero finalmente vamos a tener que decir, y retomo tus propias palabras, no es al que está preparado, sino al que está dispuesto, que se prepare para que verdaderamente haya un proceso bien interesante de poder llegar a esas otras personas. Sí, con lo que dices me hace recordar a, bueno, creo que los hindúes en muchas cosas nos llevan como años luz a nivel espiritual. Y ellos planteaban cosas que hoy se están convirtiendo como en ciencia y que ellos las planteaban hace muchos años atrás y eran vistas como eso, no pasaban de ser la superstición, el cuento, porque todo allí era muy desde la historia, muy desde el contar para que la persona pudiera estar muy saludable. Entonces le contaban la historia del Ganges como el río que se extendía como una cabellera de Shiva y toda esa, como toda esa cosmogonía que era muy desde la historia, muy desde el cuento, pero que finalmente tenía como su entramado espiritual y que tenía una razón que iba quedando anclada en el inconsciente colectivo. Entonces,
pues y si vamos como a Jesús pasa lo mismo. ¿Qué fue lo que él hizo? Como enseñar, como no estábamos listos para ver, ni para entender todo lo que él traía, lo que hizo fue a través de esas historias dejar anclado lo que él necesitaba que entendiéramos, ¿cierto? Entonces, pienso que de alguna manera vamos como hacia, eso me lo he soñado desde niña y es que en algún momento la ciencia, la espiritualidad, aquí no voy a hablar de religión, de espiritualidad, toman como una misma dirección y logran comulgar en algunas cosas y finalmente esto va a ser muy beneficioso para la humanidad. Planteémosle a nuestros oyentes dónde te pueden ubicar, qué estás realizando, qué más estás haciendo, de ir por las emisoras a darte a conocer. Estás haciendo, tienes un centro de atención, cómo nuestros oyentes pueden contactarse con Albayanet Álvarez Uribe. Bueno, yo tengo como mi ventanita que es el Instagram, tengo una página en YouTube, se llama Espiral Púrpura 20, así me encuentran, Espiral Púrpura. Pues también, si alguien pues interesa, ahí pueden acceder como a mis contactos, me pueden escribir, yo les contesto. ¿Qué más tengo? Prontamente vamos a estar haciendo un círculo de mujeres, esto con algo que nos entregaron como para dar y que ellas también puedan empoderarse. Y bueno, lo último que me ha llegado es mucho que tiene que ver con cómo sanar todo ese linaje ancestral femenino, toda esa violencia que se ha ejercido y hemos ejercido nosotras mismas también contra nosotras mismas. Entonces, estos círculos son muy sanadores y pues nos han como entregado esa bendición de poderlos replicar y eso será como lo próximo que hagamos, un círculo de mujeres. Yo les estaría avisando ahí por la página. También tenemos una red de apoyo que se llama Ser Mamá. Esta red es como para apoyarnos entre mamás. Esto se me ocurrió también en pandemia. Muchas viven sus soledades y sus situaciones muy solas y a veces hay otras mamás que ya pasaron por ahí, pueden decirles, mira, puedes hacer esto. Entonces es muy desde un grupo en Instagram y desde ahí pues como que nos hablamos, nos aconsejamos, nos acompañamos. Consiste mucho en eso. Y bueno, desde que más, bueno, y ahorita en mayo vamos a iniciar otra vez el reto que he hecho todos los años desde que estuvimos en pandemia, que se llama Sadhana, que es una práctica espiritual para afianzar el tema de la meditación, la práctica matutina, de fortalecer el cuerpo, fortalecer la mente, y es como una preparación, ¿sí? En algún momento, pues, saco de nuevo este diplomado en biosanación, pues estarán como preparadas para ir a ese diplomado y formarse para, de alguna manera, impartir y dar desde todo este conocimiento que he ido acumulando durante todos estos años. Repite, por favor, tus redes sociales. Sí, en Instagram me encuentran como Espiral Púrpura 20, en YouTube me encuentran como Espiral Púrpura 1419, y ya son como esos dos canales que tengo para estar contándoles cosas. Tenemos un programa que se llama Sanamente, lo transmitimos los martes a las 11 de la mañana, y ahí hablamos de diversas cosas. Este mes de marzo que pasó, hablamos mucho sobre la mujer, sobre todo los asuntos con la mujer, las relaciones en pareja. Y para ahorita, en abril, después del 11, vamos también a estar hablando de otros temas que son pues como de interés general. Muy bien, señorita, te agradecemos mucho por todo ese proceso que nos has contado el día de hoy, pero no te puedes ir sin responder nuestra pregunta de rigor. ¿Y cómo sintonizamos todo eso con la paz? Qué buena pregunta, porque pienso que la paz es un tejido que se construye desde adentro, no es un tejido que hay que ir haciendo desde afuera. Esto lo digo por haber pasado desde la ciencia política, esto lo he creído como y lo he vivido. Cuando una persona logra estar en paz con ella misma, cuando logra amarse lo suficiente,
va a ser un polo que va a traer lo mismo. Y cuando esto sucede, podemos tener mejores madres, mejores hermanos, mejores seres humanos. Creo que es que eso también es que apunta a la humanidad y es a que cada día seamos mejores seres humanos. Y ser mejores seres humanos no es ocuparnos de qué está haciendo el otro, no, es ocuparnos de nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer yo por mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me hago responsable? ¿Cómo lo que estoy haciendo me afecta a mí, pero también afecta a los demás? ¿Cómo me hago responsable de lo que estoy diciendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy haciendo? Entonces creo que la paz se construye desde adentro. Es una semillita que se siembra en la mente y es un trabajo que se hace desde que somos pequeños, pero que se fomenta en el corazón con las acciones, porque finalmente recordamos más cómo nos hacen sentir que lo que nos dicen. Entonces, si nos pueden hablar de paz, pero realmente estamos viendo y sintiendo es una guerra, lo que vamos a vivir es la guerra. Entonces, desde la sociedad, desde que haya intereses, finalmente se va a vivir es en una dualidad y bueno, eso también está bien en este plano, porque a eso vinimos, estamos en un mundo dual. Sin embargo, creo que la paz se construye desde adentro, desde cada ser humano, y cuando un ser humano logra estar bien en su mente, en su corazón, en sus acciones, en su espíritu, en su esencia, puede dar lo mejor al mundo. Con las palabras de nuestra invitada, la paz es una semillita que se construye desde adentro, desde el espíritu. Y si podemos seguir regando, conservando, esa semilla podrá florecer y podrá florecer en actos de paz. A ti, Albayanet Álvarez Uribe, un agradecimiento enorme por habernos compartido todos estos conocimientos y todas estas narrativas que hoy nos entregaste. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos tener de pronto más adelante una nueva eh, charla contigo, bien amena como el día de hoy, abordando alguna otra temática que nos busque esa espiral púrpura a donde nos lleva. Te agradecemos enormemente y nuevamente te, te hago la invitación para un próximo programa. Muchas gracias, yo encantada de estar por aquí con ustedes. A ustedes, amables oyentes, darles un agradecimiento muy cordial, manifestarles que si de pronto quieren más información de este programa, de los datos de eh, Espiral Púrpura, nos pueden también escribir a las redes sociales de Ipsicol, de la emisora de la UPB y de este programa. Nos pueden escribir al 300-291-7733. 300-291-7733. Y ahí estaremos brindándoles toda la información que sea requerida. No olviden que nosotros todos los martes a las 12 del día los estamos esperando para que nos sigamos sintonizando con la paz. Les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo.